Bueno, hablemos un poco de electrocardiograma en esta tarde de jueves calurosa, acá en Pedro Juan Caballero. Corriendo de aquí para allá. Bueno, electrocardiograma, ustedes van a tener el material que yo voy a usar, es el material de Guyton, del capítulo 11 de Guyton, que ya me contaron que ustedes no es que dieron muy bien el año pasado. Entonces vamos a tratar de hacer unas clases, una o dos clases de la mejor forma posible para que ustedes puedan entender la cuestión de lo que es el electrocardiograma, por lo menos la parte básica, que es lo que nosotros como médicos generalistas tenemos que manejar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir del electrocardiograma? ¿Sí? Primeramente tenemos que decir que cuando el corazón está trabajando, ¿sí? Ese trabajo que tiene el corazón de bombear la sangre es debida principalmente a la capacidad que tiene el tejido cardíaco de generar su propio potencial de acción, de autoexcitarse por medio de unas pequeñas centrales hidroeléctricas que tienen, que se llaman nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular e incluso las fibras de Purkinje, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen estas pequeñas usinas de electricidad que van autogenerando potenciales de acción? Van promoviendo potenciales de acción que se van transmitiendo desde el nódulo sinusal, van pasando por las aurículas, por las fibras internodales, hasta llegar al nódulo auriculoventricular. De ahí hace una pequeña pausa y posteriormente pasa el impulso nervioso, o los impulsos nerviosos van a pasar por el tabique, por el haz de His, hasta llegar a las fibras de Purkinje, ¿verdad? Que son las que se van a encargar de distribuir después al resto del corazón, ¿sí? Cuando esta actividad eléctrica se está realizando en el corazón, cuando el corazón está haciendo su contracción, esa actividad eléctrica que es generada en esos nódulos también puede ser percibida o también corre por la superficie de nuestro cuerpo. ¿Por qué corre por la superficie de nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es 60% agua. ¿Se acuerdan ustedes que la proporción era 60-70% de nuestro cuerpo es agua? Entonces, la electricidad que se genera, ¿verdad?, en el corazón encuentra un medio bastante propicio para esparcirse por la superficie de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay electricidad corriendo por el corazón, esa electricidad también corre por la superficie de nuestro cuerpo. Y si colocamos algunos electrodos en ciertos lugares, por así decir, ciertos lugares, no es drásticos, estratégicos, ciertos lugares estratégicos, ¿verdad? Nosotros podemos graficar esa actividad eléctrica, registrar y graficar esa actividad eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que es el electrocardiograma? ¿Verdad? El electrocardiograma o el electrocardiógrafo es un aparato creado por un científico llamado Einthoven, allá por los años 1800, 1900, ¿verdad? Que es capaz de percibir la actividad eléctrica del corazón y de registrar por medio de un papel. Eso es el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, esta primera parte está diciendo lo que yo le acabo de decir, ¿verdad? Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica también se propaga a los tejidos que lo rodean y una pequeña parte de esa electricidad se va a extender por todas las partes hasta llegar a la superficie del cuerpo. Si nosotros colocamos electrodos sobre la piel a uno y otro lado del corazón, se pueden registrar los potenciales eléctricos generados por esa corriente y el trazado de esos registros se llama electrocardiograma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un electrocardiograma? El electrocardiograma son voltajes eléctricos generados por el corazón y registrados mediante un aparato llamado electrocardiógrafo en la superficie del cuerpo, ¿sí?
Y ahí nosotros tenemos que tratar de, antes de pasar a las partes del electrocardiograma, tenemos que recordar que el aparato del electrocardiograma es un aparato que va a percibir cambios de potencial, ¿sí? El aparato, los electrodos que van a estar conectados a nuestro cuerpo, van a percibir cambios de potencial. ¿Qué quiere decir cambios de potencial? Despolarización o repolarización, ¿sí? Entonces, cuando la fibra muscular está en reposo, el electrocardiograma también va a estar en reposo, va a marcar una línea, así como esas películas que uno ve a veces en la tele y que, ¿verdad?, intentaron salvar al mocinho y el mocinho, ¿verdad?, una raya en el monitor, ¿sí? ¿Qué es lo que eso está, qué es lo que nosotros vemos ahí cuando el monitor dice, ¿verdad?, y marca una raya nomás? Reposo. O sea que sin actividad eléctrica, ¿sí? No hay actividad eléctrica. Entonces, y después de repente parece que le hacen el masaje y hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que reconoció otra vez el electro ahí? Actividad eléctrica. Empezó a reconocer. Entonces, tenemos que entender que ese aparato siempre va a registrar potenciales, cambios de potenciales, o despolarización o repolarización, ¿sí? Y me imagino que ustedes ya entienden lo que es despolarización y repolarización. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a encontrar en el electro tres partes, ¿sí? Tres partes. La primera parte es la onda P, ¿sí? La onda P que va a marcar en el electrocardiograma la despolarización y la contracción de la aurícula, ¿sí? Despolarización y contracción auricular. Después, seguida a la onda P, nosotros tenemos lo que se denomina el complejo QRS. El complejo QRS, ¿qué es lo que grafica? ¿Qué significa? Despolarización y contracción del ventrículo, ¿sí? Y después del complejo QRS, nosotros vamos a encontrar otra onda que se llama onda T, ¿sí? ¿Qué es lo que representa la onda T? La repolarización ventricular, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a dibujar el electrocardiograma, entonces vamos a encontrar esto, ¿sí? ¿Ven ahí? ¿Consiguen ver? Sí, profe. ¿Está brillando mucho? Sí. No. ¿Brilla mucho? No, está encima. ¿Da pretende, doctor? Da, bueno. Entonces, acá ustedes van a ver, acá ustedes pueden ver que tenemos la onda P, ¿sí? Onda P, el complejo QRS. ¿Por qué se llama complejo? Porque no está formado solamente por una onda, sino que está formado por varias partes, por una onda R, o sea que por una Q, una R y una S, ¿verdad? No es solamente, la onda P se llama onda P porque es solamente una cosa. Acá tenemos tres cosas, tres ondas formando un complejo, ¿sí? Y después tenemos lo que se denomina la onda T, ¿sí? La onda T. Entonces, dijimos, esta onda P está marcando o significa despolarización y contracción auricular. El complejo QRS significa despolarización y contracción ventricular. Y la onda T significa repolarización ventricular, ¿sí? Y no sé si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? ¿Por qué hay una despolarización y contracción de la aurícula
y no hay una repolarización de la aurícula, ¿sí? Porque acá tenemos despolarización y contracción ventricular y su repolarización. Y acá, sin embargo, no vemos la repolarización de la aurícula, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta de eso? Ustedes se acuerdan de las clases de fisiología del año pasado, que la aurícula es una bomba cebadora, es la bomba cebadora del ventrículo, ¿verdad? O sea, que, ¿qué quiere decir eso? Que si esto es el ventrículo y esta es la aurícula, ¿qué es lo que tiene que hacer la aurícula? La aurícula siempre se va a contraer primero, ¿verdad? Así es, mira, se contrae, llena el ventrículo y ahí recién el ventrículo se contrae, ¿sí? O sea que la entrada de 75% de sangre que está viniendo de las venas cavas hacia el corazón derecho va a pasar de largo por la aurícula. La aurícula no va a hacer nada. 75% de la sangre que va a llenar el ventrículo va a entrar y se va a ir llenando el ventrículo. Cuando llega a su 75%, ahí recién la aurícula hace una contracción, le llena el ventrículo y ahí el ventrículo se contrae y la aurícula se relaja. ¿Sí? Entonces, por eso la aurícula se llama bomba cebadora, porque la aurícula es la que le va a llenar al ventrículo, le va a dar el 25% de sangre que necesita para llenarse, para después contraerse. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Ya que la aurícula es la bomba cebadora del ventrículo, entonces siempre la aurícula se va a contraer primero, ¿sí? Se contrae primero. Acuérdense, ¿sí? La aurícula, el ventrículo se está llenando, llega a 75% de su capacidad. Después, ¿qué pasa? La aurícula se contrae. Al contraerse, le llena al ventrículo. Y ahí recién el ventrículo se contrae y la aurícula se relaja. ¿Sí? Entonces, por eso aparece primero la despolarización y contracción auricular en el electro. ¿Sí? Por eso primero aparece. Y al mismo tiempo que la aurícula se está repolarizando o está volviendo a su estado de reposo, por así decir, el ventrículo se está contrayendo. Entonces, esas dos cosas ocurren en el mismo instante prácticamente. ¿Sí? La repolarización de la aurícula y la despolarización y contracción del ventrículo ocurren en el mismo momento. Solamente que para despolarizar y contraer al ventrículo se necesita de un voltaje mucho más alto, de una electricidad mucho más grande, por así decir. Entonces, el electro va a siempre marcar el voltaje mayor. Entonces, por eso él marca solamente el voltaje, le grafica a la contracción, a la despolarización y contracción ventricular y no le grafica a la repolarización auricular. ¿Por qué? Porque la repolarización es muy pequeña. Entonces, como esta es mucho más grande, entonces el electro dice, no, yo no voy a registrar el otro, voy a registrar solamente el más grande. Pero las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Es como el libro dice, ¿verdad? Es como si el gráfico de contracción ventricular se estuviera poniendo enfrente del gráfico de repolarización de la aurícula. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta entonces ahora que es saber bien que la onda P es el gráfico de despolarización y contracción auricular. ¿Sí? El complejo QRS
ese es el gráfico de despolarización y contracción ventricular. Y la onda T es el dibujo que marca la repolarización del ventrículo. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes seguramente ya vieron un electro antes, ya vieron un papel de electro, y se habrán dado cuenta que ese papel de electro viene cuadriculado, viene dividido en cuadritos. ¿Sí? Entonces, ese papel cuadriculado es un papel especial, ¿sí? Que ya viene, por así decir, con ciertas, con unas rayas verticales y horizontales marcando esos cuadritos. Entonces, cuando nosotros vemos un electrocardiograma, ustedes siempre se van a dar cuenta que él no es que él va así, ni va todo ondeado, ni nada por el estilo. Él siempre es graficado encima de una raya. ¿Sí? Siempre está graficado encima de una raya. Esta raya encima del cual se va graficando el electrocardiograma se llama línea cero o línea isoeléctrica. ¿Sí? Línea cero o línea isoeléctrica. Entonces, ¿para qué sirve esa línea cero o línea isoeléctrica? Para saber que todo lo que está por arriba de la línea isoeléctrica es positivo. Y todo lo que está por abajo es negativo. Entonces, si yo le pregunto ahora a ustedes y le pregunto y le digo, ¿la onda P es positiva o es negativa? Positiva. Positiva. ¿La onda T es positiva o negativa? Positiva. Positiva también. ¿Y el complejo QRS? Positivo y negativo. Tiene los dos, es bifásico. Tiene una parte que es positiva y otra parte que es negativa. ¿Está bien? ¿Beleza? Bueno, entonces, siguiendo. Ustedes pueden ver que para formar estos cuadritos, nosotros, como estábamos diciendo, tenemos líneas que son horizontales, ¿sí? Líneas que son horizontales y líneas verticales, ¿sí? Líneas verticales, de arriba para abajo. Entonces, estas líneas que son horizontales, ¿para qué sirven o qué es lo que ellas hacen? Estas líneas horizontales, ellas marcan espacios uno arriba de otro. Ellos van a ayudar a marcar cuadritos que están uno arriba de otro. ¿Sí? Y cada cuadrito, uno arriba de otro, vale 0,1 milivoltio. ¿Está? 0,1 milivoltio. Entonces, 10 cuadraditos para arriba o para abajo, ¿cuánto va a valer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadritos. 10 cuadritos. ¿Cuánto valen? Si cada uno vale 0,1 milivoltios. 1 milivoltio. 1 milivoltio. ¿Sí? Súper. Entonces, cada cuadrito para arriba o para abajo, no importa si es positivo o negativo. No importa. Eso no nos importa en este momento. Solamente tenemos que saber que cada cuadrito para arriba o para abajo está valiendo 0,1 milivoltios. Y que 10 cuadritos de esos valen 1 milivoltio. ¿Perfecto? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir más? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante saber la altura? ¿O por qué es importante saber de estos cuadritos? Porque estos cuadritos nos van a ayudar a saber el voltaje de cada una de estas ondas y cada una, o sea, y de los complejos. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Mirando acá este electro y teniendo en cuenta que esta es la línea isoeléctrica, esta es la línea cero, ¿sí? ¿Cuántos milivoltios vale la onda P?
0,2. 0,2, ¿verdad? 0,2. ¿Por qué? Porque la onda P agarra 1 y un poquito más de la mitad del segundo. 0,2 milivoltios. Súper bien. La onda T, ¿cuánto vale? 0,2 también. 0,2 también. Y el complejo QRS, ¿cuánto vale? Para saber cuánto vale el complejo QRS, cuántos voltios, cuántos milivoltios tiene, yo tengo que contar desde la punta, donde está la punta de la R, hasta la punta de la S. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a poner ya bien, ya acá que está sobre la décima también. 10 cuadritos agarra. 10 cuadritos por 0,1, 1, ¿verdad? Complejo QRS tiene 1 milivoltio. Ese es el tamaño, o esa es la altura, el tamaño, la electricidad, el tamaño del potencial de acción, por así decir, ese es. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una onda T que es demasiado grande, demasiado alto, entonces yo puedo pensar en una patología. ¿Entienden? Estos tienen sus valores que vamos a dar enseguida. Yo le voy a dar los valores y después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero al principio ya entendemos, ¿verdad? Todas las líneas horizontales van a marcar espacios uno arriba de otro, ¿sí? Uno arriba de otro. Cada uno de esos cuadritos valen 0,1 milivoltios. ¿Está bien? Y las líneas verticales. ¿Para qué sirven las líneas verticales? Las líneas verticales son estas. Las líneas verticales van a marcar los cuadritos, pero no los cuadritos uno arriba del otro, sino que un del lado del otro. Uno al lado del otro va a marcar las líneas verticales. ¿Sí? Cada una de estas líneas verticales van a marcar los cuadritos pequeños y cada cuadrito pequeño vale 0,04 segundos. ¿Sí? 0,04 segundos. 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto va a valer? 0,2 segundos. ¿Sí? Y ustedes se estarán dando cuenta acá en el dibujo que yo les hice a ustedes, que cada 5 cuadritos, cada 5 rayas, hay una raya más oscura. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, raya oscura. 1, 2, 3, 4, 5, raya oscura. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, raya oscura. Así normalmente aparece en la mayoría de los papeles del electro. Ya vienen marcados cada 5 cuadritos una línea oscura vertical. Entonces, ya te está marcando que hay 5 cuadritos ahí y de acá a acá entonces vale 0,2 milivoltios. Entonces, si yo tengo 5 cuadritos pequeños en un grupo y vale 0,2 segundos, entonces 5 de estos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto va a valer? 1 segundo. 1 segundo. Y ustedes se darán cuenta entonces que nosotros no estamos más en milivoltios. Nosotros no estamos más hablando de electricidad. Nosotros estamos hablando de tiempo, ¿verdad? De segundos. Una marcación de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con estos cuadritos? Nosotros lo que vamos a hacer es ver cuánto tiempo dura, por ejemplo, la despolarización de la aurícula, cuánto tiempo dura la repolarización del ventrículo, ¿sí? Y cuánto duran los espacios que hay entre ellos, los intervalos, ¿sí? Por ejemplo, acá, la onda P, si cada cuadrito vale 0,4 y acá está ocupando 1, 2, 3 cuadritos, ¿cuántos segundos dura entonces la onda P? 0,12 segundos. Sí, señor.
Y la onda T, 1, 2, 3, 4. ¿Eh? 0,16. 0,16. 0,16 segundos. Sí, 0,16 segundos. Súper bien. Entonces, ustedes se dan cuenta que si yo miro entonces para arriba o para abajo, yo cuento para arriba o para abajo los cuadritos, yo voy a estar viendo la medida del voltaje, el tamaño de la electricidad. ¿Sí? Y si yo cuento así uno al lado del otro los cuadritos, yo voy a estar contando, voy a estar viendo el tiempo, cuánto duran las partes del electrocardiograma. ¿Sí? Y en base a eso, yo puedo hacer incluso la frecuencia cardíaca. Yo puedo saber la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta ya estos, pasar ya esto porque esto es lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Que cada línea horizontal, que cada línea vertical, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los voltajes normales del electrocardiograma? ¿Sí? ¿Cuáles son los voltajes normales? Por ejemplo, el complejo QRS, midiendo de la punta de la R hasta la punta de la S, tienen que ser 10 cuadritos, ¿sí? O 1 milivoltio. Eso es lo normal, lo más común de encontrar, ¿sí? Eso es lo normal. Entonces, si es muy chico o si es muy grande, puede significar algún problema. ¿Me entienden? La onda P, ¿cuánto nosotros dijimos que valía acá? ¿Cuántos voltios? ¿Verdad? 0,2 milivoltios, ¿verdad? ¿Y cuánto es lo normal? De 0,1 a 0,3. O sea que esto podía llegar hasta el tercero, que iba a ser normal todavía. ¿Sí? Hasta el tercer cuadrito. Entonces, onda P es 1 a 3 cuadritos. Y la onda P, ¿cuánto tiene que valer? No tiene que ser ni muy chico como la onda P, ¿verdad? Entonces vale 2 cuadritos hasta 3 cuadritos es lo normal. 2 a 3 cuadritos. 0,2 a 0,3 milivoltios. ¿Sí? Y para darle nomás un ejemplo clásico de lo que nosotros vamos a estar viendo también después en las próximas semanas, ¿verdad? La onda T, la importancia que tiene la onda T. ¿Sí? Si la onda T es más grande que esos 0,3 milivoltios, ¿sí? De los 3 cuadritos, si es muy grande, muy alto, puede estar significando un infarto en un electro de una persona que tiene dolor de pecho. ¿Sí? Entonces, viene una persona con mucho dolor de pecho, apretando así el pecho, doctor, ay, me siento muy mal, parece que voy a morir, ¿verdad? Y vos le haces su electro y sale prácticamente normal, pero la onda T está súper alta, 6, 7 cuadritos para arriba. Opa, dolor de pecho, sensación de muerte inminente, electro onda T alta, infarto, ya se hizo el diagnóstico. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Beleza, entonces. Y los intervalos. ¿Cuánto valen? ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un espacio de tiempo, ¿verdad? Intervalo es un espacio de tiempo. Tenemos los intervalos PQ e intervalos QT, ¿sí? Entonces, hay que entender una cosita, que hay personas que tienen una onda Q que es muy chiquitita, que casi no se percibe en el papel, ¿sí? O hay personas luego que no tienen luego esa onda Q, ¿sí? Que es directamente, termina la P, hay un pequeño espacio y ya empieza la R. Entonces, para las personas que tienen la pequeña Q, ¿sí? Va a ser entonces intervalo PQ. Y para las personas que no tienen la onda Q, entonces va a ser intervalo PR. ¿Cuánto tiene que valer ese intervalo? 0,16 segundos, o sea que 4 cuadritos. ¿Y cómo, de dónde a dónde es? Del inicio de la onda P, ¿sí? Hasta el inicio de la onda Q o de la onda R
en las personas que no tienen, ¿sí? Y ustedes me van a decir, no tener onda Q, ¿es patológico? No, no es patológico, ¿sí? Puede ser totalmente fisiológico, ¿sí? El problema, ¿saben cuándo es? Cuando la Q es demasiado grande. Cuando hay una Q profunda, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Porque cuando hay una onda Q demasiado negativa, muy profunda, se dice eso, ¿verdad? También puede ser un diagnóstico de un infarto, ¿sí? La onda Q que es muy negativa, porque ella tiene que ser chiquitita o no tiene que existir, ¿sí? ¿Está bien? Profe, Hola. eu não entendi esse intervalo. Se ela é entre o P e o Q, como que pega desde o começo do P? Y desde el inicio, desde acá, de la onda P, hasta el inicio del complejo QRS, que sería acá. Entonces, 1, 2, 3 cuadritos. Esse é o intervalo? Sí. El tiempo que transcurre desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. ¿Sí? Tiene que ser 4 cuadritos, por lo menos. 0,16 segundos. Ah, tá. O começo da P até a Q tem que ser... El comienzo del complejo QRS. Tem que y si no hay QRS, si no hay Q, ¿verdad? Entonces, desde el inicio de la R, desde acá, ¿sí? Tiene que ser 4 cuadritos, 0,16 segundos. ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Se entendió eso? Intervalo PQ. Después tenemos lo que se llama intervalo QT, ¿sí? QT. El intervalo QT también de la misma forma se tiene en cuenta. Si hay onda Q, es desde el inicio de la onda Q, ¿sí? Y si no hay onda Q, es del inicio de la onda R. Es entonces desde el inicio del complejo QRS hasta donde termina la onda T, ¿sí? Hasta donde termina la onda T. Y tiene que ser de aproximadamente 0,35 segundos. ¿Sí? 0,35 segundos. ¿Cuántos cuadritos da así? 8, 9 cuadritos más o menos. ¿Está bien? Ese es el intervalo normal, intervalo QT o intervalo RT. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Y ahí entonces nosotros tenemos que entrar a estudiar un poquito las partes del electrocardiograma, ¿sí? Ya sabemos por qué hay líneas horizontales y líneas verticales. Ya sabemos cuánto valen los cuadritos para arriba o para abajo, a los costados, ¿sí? Y sabemos también el tamaño normal de las ondas y los complejos y los intervalos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se determina la frecuencia cardíaca? ¿Sí? La frecuencia cardíaca se determina teniendo en cuenta un latido seguido del otro, o sea que 2 latidos consecutivos, ¿sí? Y teniendo en cuenta que esta sería una persona con latidos regulares, ¿sí? Un latido, 2 latidos los latidos están siempre divididos por un mismo espacio de tiempo, o sea que no es que es no es todo irregular, sino que es dup, 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 dup. El intervalo entre latido y latido siempre es el mismo, ¿sí? Porque para cuando es irregular se hace de forma diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Según la regla de Guyton, yo voy a usar, ¿verdad? O voy a decir que la frecuencia del latido es inversamente proporcional al intervalo que existe entre 2 latidos seguidos, ¿sí?
Y vamos a usar el 60 que nos da Guyton, ¿verdad? Nosotros queremos saber el latido, cuántos latidos hay en un minuto, ¿verdad? Y un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 70. 60. Ahí está el 60. ¿Sí? Ahí está el 60. Entonces, 60 dividido el número de cuadritos que hay entre R y R. Porque esta R está marcando un latido y la siguiente R está marcando otro latido. ¿Me entienden? Entonces, voy a ver cuántos cuadritos hay entre estas dos R's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cuadritos hay. Entonces, si cada cuadrito vale 0,04, ¿cuántos segundos hay de acá hasta acá? 0,52. 0,52. Entonces, 60 dividido 0,52. 115 latidos por minuto. 115 latidos por minuto. Por lo que nosotros sabemos de práctica hospitalaria, de primeros auxilios, ¿esto es normal o no? Taquicardia. No. Ya es taquicardia. Más de 100 ya es taquicardia, ¿verdad? La taquicardia. ¿Se entendió eso, chicos? Tenemos que tener en cuenta mirar nomás el electro. Primero ver, es regular. Los espacios entre los latidos es igual, ¿verdad? Primero eso. Si son iguales, entonces buscar una R y la siguiente y contar los cuadritos que hay entre los dos. Acá encontramos 13. 13 por 0,04 da 0,52. Entonces dividimos 60 dividido 0,52, 115 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Se entiende? Mas se você falou que esses são os valores normais, mas agora está falando que é taquicardia. Valores normais. Que tem que ter, geralmente, não é? É? Não é os valores que tem que ter? Tipo, espaçamento de 4, 8, 9. Aí, se for multiplicar pelo tempo, que é 0,04, e for dividir, vai dar sempre taquicardia. No, pero nosotros estamos haciendo el ejercicio para saber, para ver, ¿verdad? Saber cuánto es la frecuencia. Esto es, por ejemplo, esto es taquicardia. Esto que yo le estoy mostrando es taquicardia. Pero es un ejemplo. Este es taquicardia, ¿verdad? Pero es un ejemplo nomás. Yo no le estoy diciendo que esto es normal. Es un ejemplo. ¿Sí? Sí. Si es que no tuviésemos, quiero decir, este complejo QRS acá, si este no existiera, ¿sí? No hay ahí, pero hay más o menos acá está la R, ¿sí? Acá está la R y acá está la siguiente. Vamos a contar un poco cuánto hay acá. 5, 10, ¿verdad? 15, 16, 17, 18, 19. 19 cuadritos. 19 por 0.04. ¿Cuánto da? 0.76. Entonces sería 60 dividido 0,76. ¿Cuánto da eso? 78. 80, no, 78. Sí, 79, 78,9 da. 79. 79 latidos por minuto. ¿Ven? O sea que cuanto más cerca están los complejos QR de cada latido, si los latidos están muy cerca de uno de otro, va a dar siempre una frecuencia mayor. Si él está más alejado, da una frecuencia menor. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces,
¿Qué es lo que dice Guyton? A nosotros Guyton dice que normalmente el espacio que hay entre latido y latido en una persona que completamente normal, por así decir, que está una persona normal, promedio, ¿sí? Él dice que hay un cuadritos entre latido y latido, ¿sí? O sea, ¿qué sería? 5, 10, 15, 20. Guyton dice que más o menos las personas normales acá tienen. Ese sería el espacio entre latido y latido. 21 cuadritos. ¿Cuánto da 21 cuadritos? 0,84. 0,8384. ¿Sí? Entonces, 60 dividido 0,8384 da 72 latidos por minuto más o menos. ¿Sí? O sea que 72 latidos por minuto sería el promedio de la gente. ¿Sí? Sería lo más común, lo más constante. ¿Me entienden? Sí. Sí, profe. Y profe. Bueno, acá también tenemos una otra regla que es más fácil que esta regla del Guyton, que dice que la frecuencia es inversamente proporcional al intervalo que existe entre los dos latidos, ¿verdad? Es la regla del 1500, ¿sí? 1500. Profe, esse 0,83 corresponde a quantos quadrinhos que eu não vi? 21. 0,83 dividido 0,04 es 21 cuadritos. 20,70 y algo, 21 cuadritos. Entonces, la segunda forma de ver la frecuencia cardíaca sería la regla del 1500. ¿Sí? ¿Cómo es la regla del 1500? Es solamente usar 1500, que es un valor estándar, ¿sí? 1500, que es un valor estándar, y dividir por el número de cuadritos que hay entre latido y latido. Vamos a hacer un poco el ejercicio del primero que hicimos hace rato. ¿Sí? Si es que está acá en la R, ¿cuánto había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1500 dividido 13. ¿Cuánto da 1500 dividido 13? 115. 115. ¿Y cuánto era que nosotros encontramos hace rato? 115. 115. ¿Ven? Hagamos un poco el segundo ejemplo que habíamos hecho, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 21 cuadritos. 21 cuadritos. 1500 dividido 21. 71. 70 y. ¿Travou? ¿Cuánto? 71,4. Sí, entonces podemos considerar como más o menos 71 o 72, ¿verdad? Pero ven cómo no está tan lejos de la realidad, del otro cálculo, ¿verdad? Y si está acá, 5, 10, 15, 20, 25 cuadritos. 1500 dividido 25. 60. 60, ¿verdad? 60. ¿Sí? ¿Se entiende? 60. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, doctor. Bueno, después tenemos una regla que es más fácil otra vez de hacer. ¿Sí? Una regla que es más fácil y donde no necesitamos hacer cuentas, no necesitamos hacer cálculos. ¿Sí? Es la regla de las líneas oscuras. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Vos tenés que encontrar un complejo QRS, una R, que está sobre una línea oscura. ¿Sí? Por ejemplo, esta. ¿Ven? Está sobre una línea oscura. Entonces, esa
Ese sería nuestro latido inicial o latido cero. Ese no se cuenta. Esa es nuestra referencia. A partir de ahí vamos a ir contando, ¿sí? Si es que hay otro complejo QRS que está cayendo encima de la línea oscura siguiente, entonces el número de latido es de 300 por minuto. ¿Sí? Si es que no cae acá, no hay acá ningún latido, pero hay acá en esta siguiente, entonces el número de latidos sería de 150 por minuto. ¿Sí? Si no cae acá, pero cae en el siguiente, entonces sería 100 latidos por minuto. Si no cae acá, pero cae en el siguiente, sería 75. Si no cae ahí, pero cae así como está acá, ¿sí? ¿Cuánto sería? 60. ¿Se acuerdan que el último cálculo que hizo la compañera dio 60? ¿Sí? 1500 dividido 25. ¿Ven? Y si cae otra vez más que ese, no hay acá, pero hay acá, entonces es 50. 50, 40, y ahí menos que eso sí que morreu já o paciente. Prof, estão pedindo para você repetir, que não entenderam. É? Tem gente pedindo no chat para o senhor repetir, porque não entenderam. Bueno, ¿qué es lo que no entendieron? ¿Cuál parte no entendieron? Essa Meio última que parte, prof. isso da linhas oscuras, prof. Isso, La última parte. isso. Bueno. Ese. Ustedes tienen que tener en cuenta, buscar en el electro, ¿sí?, una línea oscura y una R que caiga, que esté siendo graficada encima de la línea oscura, ¿sí? Y esa va a ser tu línea de tu complejo inicial o tu complejo de referencia, el cero. Entonces, tipo, que vos vas a empezar a contar a partir de ahí. El primero no se cuenta, ¿sí? Esse é zero, ¿sí? Prof, mas isso seria para contar os batimentos, igual a gente estava fazendo? É outra forma que o senhor está mostrando? A minha internet eso caiu. Es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Ah, tá, que minha internet caiu, eu não quero... Sí, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ver un complejo QRS, una R que caiga encima de una línea oscura. Y a partir de ahí, entonces vos empezás a contar, ¿sí? A partir de ahí empezás a contar. Entonces, si hay un complejo QRS, supongamos, ¿sí? Supongamos que acá enseguida ya empezó otra vez uno y ¡pap! Ya hay un complejo QRS en la siguiente línea oscura. Al mirar, yo ya tengo que saber, opa, 300 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre este latido y entre este latido, ¿cuántos cuadritos hay? As diretrizes. 5 cuadritos hay, ¿verdad? 1500 dividido 5, 300. ¿Qué pasó? Não, eu falei 300 também. ¿Alguien iba a hacer pregunta? ¿Otro, además de Mateus? Entonces, si es que acá es mi cero, acá yo no le doy 300, no le doy nada. El siguiente yo empiezo a contar, ¿verdad? Entonces, si cae acá, mi complejo QRS es 300. Si no cae acá, ¿sí? Pero cae en el siguiente, la R, entonces es 150. ¿Por qué? Porque de acá hasta acá hay 10 cuadritos. Entonces, 1500 dividido 10, 150. ¿Se entiende? Si no cae acá y cae en el siguiente,
en el siguiente, en esta línea oscura, entonces el latido es 100 latidos por minuto, aproximadamente. Si no cae acá y cae en el siguiente, es 75, después 60. ¿Qué es lo que yo tengo que guardar? Yo tengo que guardar estos valores nomás. Yo no necesito hacer cuentas, no necesito hacer multiplicación y división. Tengo que saber nomás 300, 150, 100, 75, 60. ¿Sí? Y cuando cae, por ejemplo, acá, miren un poco, acá, el primero, acá no hay, y cayó entre esta y esta línea, ¿sí? Entonces, entre 100 y 150, o sea que 150 menos 100 es 50, la mitad de eso es 25, ¿verdad? Entonces, aproximadamente este latido va a ser entre 120 y 130, si cae acá. ¿Sí? Entre 120 y 130 más o menos va a ser, aproximadamente. Prof, ¿Se entiende? prof, ¿Sí? a gente tem que saber o valor exato ou, tipo, só se a pessoa tá taquicárdia ou bradicárdia? Porque aí seria mais fácil, tipo, contar. Ah, passou de... Tem que estar entre 15 e 25 quadrinhos. Que sería normal. Normalmente, cuando los aparatos de electro, la mayoría de los aparatos de electro más modernos ya vienen, ya te trae la frecuencia cardíaca, pero muchos todavía no te traen, no te escriben nada, entonces te dan así, entonces vos tenés que saber. ¿Qué es lo que es importante para nosotros, por ejemplo, en la urgencia, Julia? Es si la persona está muy bradicárdica o está muy taquicárdica. Entonces, mirando así por esta regla de las líneas oscuras, vos ya te podés dar cuenta. Porque si está acá la línea inicial y después de 25 cuadritos recién está el siguiente, ¿verdad? 300, 150, 175, 60 latidos por minuto. Opa, está bordeando ya la bradicardia. ¿Sí? Entonces, vos lo que más o menos tenés que saber está entre tanto y tanto más o menos para que vos puedas actuar. Porque si está entre, qué sé yo, 70, 80, entre 60 y 100 es normal, ¿verdad? Si está entre 60 y 100, está todo bien. Pero si está más de 100 o menos de 60, opa, aí deu problema. Me entendés? Entendi. Então, tipo, na minha lógica é mais fácil contar os quadradinhos. Tipo, de 15 a 25 é normal. Se for menos de 15, seria taquicárdico. E mais de 15. Sí, no, vos no necesitas contar cuadritos, mi corazón. Você não precisa. Você só precisa saber las líneas oscuras cuánto valen. Poné un poco. E se não tiver na linha escura? Ustedes están viendo ahí el slide. Sim, prof, mas eu tô dizendo, tipo, e se não tiver em cima da linha escura? Ah, si no hay, esa buena acotación. Ahí en ese punto sí, Julia. Ahí en ese punto sí. Vos vas a tener que ir contando los cuadritos. Vos vas a tener que ir contando los cuadritos, ¿verdad? Y cada 5 cuadritos, ¿verdad? Vas a decir, 5 cuadritos es 300, 10 cuadritos es 150, 15 es 100, 20 es 75, 25 es 60. Ese razonamiento está correcto. En el caso que tu papel no tenga las líneas oscuras. Pero si tiene la línea oscura, es mejor hacer así, con esta lógica. Gracias, prof. Nada. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, prof. Sí, prof. Sim. Sim, prof. Beleza, então. O senhor deu esse exemplo, tipo, ele estava entre a terceira e a quarta linha escura. A primeira é a referência, né? E daí, se está entre a terceira e a quarta, o senhor falou que ia ser 120 e 130. Mas não era para a gente procurar sempre o que estava na linha, se tem a linha? Sí, pero a veces vos no vas a encontrar. A veces vos vas a encontrar uno que está sobre la línea y el siguiente que no está sobre la línea. Entonces vos ahí es aproximado. Ahí vos vas a tener un aproximado, ¿entendés? Porque, mira, ese es el problema con el electrocardiograma. El electrocardiograma es que no es así como el libro te muestra que vos te vas a ir a encontrar. A veces es totalmente así, medio diferente.
Entonces ahí, vos, como dijo Julia, vos vas a ver el aproximado, ¿sí? El aproximado. Si vos, que por ejemplo, acá, este que está cayendo acá, este acá, ¿sí? Está brillando demasiado, parece. Ahí brilla menos. Sí. Este que está acá. ¿Cerca de qué está más? ¿Cerca del 75 o cerca del 60? 75. Entonces, usted ya, si está acá, entonces usted puede decir aproximadamente entre 70 y 75. ¿Entienden? Así ustedes pueden razonar. 70, 75 es normal. Está bien. ¿Entendés? ¿Se entiende? Prof, mas esse vai ser. Eu tenho o primeiro que é o de referência e não tem nenhum outro na linha. Eu conto o próximo depois do de referência mesmo? Vos tenés que encontrar primero. Vos tenés tu referencia, el primero. Ese no contás, ¿verdad? Así como está acá en el slide. Y entonces vos tenés que buscar dónde está el siguiente latido. No está en la siguiente línea oscura. No está en la siguiente. Ah, está en la tercera. Entonces, si estaba acá es 300. Si estaba acá era 150. No está en estos dos. Entonces está en el tercero. Entonces es 100. O primeiro latido sempre vai estar na primeira linha de referência? El primer latido, este es el que vos encontrás. Vos tenés que buscar en el electro. ¿Sí? Vos tenés que encontrar uno que dé bien sobre la línea oscura. Y ese va a ser tu referencia. ¿Entendés? Ah, entendi. Então, E nem a sempre vai partir- ser o primeiro. Esse é o primeiro, é aquele que você encontrou em uma linha escura. E essa é a tua referência. ¿Entendés? Entonces, a partir de ahí vos vas a buscar el siguiente. Si no está en la siguiente línea oscura, no es 300. Si no está en la siguiente línea oscura, no es 150. Está en la tercera, 100 latidos por minuto. ¿Se entiende? Sim, prof. Bueno, chicos. ¿Quieren dar un pequeño break? Sim, prof. 10 minutitos. prof. Vale, 10 minutitos. Prof, só uma dúvida. A respeito da regularidade dos latidos. Normalmente lá o complexo QRS, ele é metade arriba da linha isoelétrica e metade abaixo. E se essa for totalmente No siempre es descompensada? así, Mateus. No siempre es así. Vamos a ver después más tarde que no siempre es así. Dale, graças. Tá bom? Mais tarde, então. Graças. Sí, vamos a ver eso. Aí é desfibrilação, verdade? Fibrilando com. No, fibrilar Tá. quiere decir otra cosa. Beleza. Ele deu recesso? Sim. Deu 10 minutos. 10? Obrigada.
Aló. Olá. Oi, prof. Oi, prof. Prof, deixa eu ver se eu entendi um pouquinho aqui, que eu tava com uma dúvida e eu não consegui explicar direito, eu acho. Não sei se dá para virar a câmera, acho que não dá. Mas aqui, ó, é sempre o complexo subsequente, né? Isso que eu tava confundindo. Por exemplo, tem o nosso de referência, tá no 0. Sí. Aí, se a próxima onda tiver na outra linha, é o 300. Sí. Mas vai ser onde tiver. Não, a gente não tem que procurar a próxima onda na linha. A gente procura a onda subsequente e vê onde ela está só. ¿Dónde está la siguiente? Porque a veces, sí, porque a veces va a estar sobre la otra línea o a veces puede estar antes o después. Entonces ahí vos para tener más o menos esto es para que vos tengas un promedio, tengas una referencia de cuánto más o menos es. Si cae en la línea, perfecto, es exacto. Pero si cae más o menos un poquito antes, un poquito después, entonces vos podés dar un aproximado, ¿entendés? Para eso es importante saber 300, 150, 100, 175, 60. Sí. Terminei, eu só tinha confundido porque no desenho tá com vários complexos, e daí eu achei que tinha que procurar primeiro o subsequente na linha, e daí se não achasse a gente olhava o mais próximo da referência, mas não tinha confundido só. ¿Qué, João? ¿Cómo para trauma? No, y sí, es para cuando vos estás en la urgencia o incluso en el consultorio te va a servir eso. Si vos recibís una persona que está te trae un electro nuevito, ¿verdad? Entonces vos más o menos al mirar las líneas oscuras y ver las líneas oscuras, vos ya vas a saber más o menos cuánto tiene de frecuencia. ¿Entendés? ¿Entendés? Bueno, siguiendo un poquito, si no tienen más preguntas. Bueno, entonces, siguiendo un poquito la línea de razonamiento, bueno, ustedes saben que cuando nosotros estudiamos, cuando ustedes estudiaron el año pasado en fisiología, ustedes habían visto que el corazón, que tiene 4 compartimentos, por así decirlo, ¿verdad? Trabaja gracias a un conjunto de estructuras que se llama sistema citoconductor, ¿verdad? Lo que habíamos hablado al inicio de la clase, ¿sí? El nódulo sinusal que manda los impulsos nerviosos por las fibras internodales, esos impulsos que van a llegar hasta el nódulo auriculoventricular, de ahí van a pasar por el haz de His, ¿verdad? Y ser distribuidos por las fibras de Purkinje por el resto del corazón, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del impulso nervioso, no es que es un impulso nervioso, son millones de impulsos nerviosos o millones de potenciales de acción, millones de fibras siendo activadas al mismo tiempo, que todas juntas
promueven una electricidad suficiente para hacer que el corazón trabaje. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de impulsos nerviosos, esa cantidad de impulsos nerviosos que viajan por las fibras internodales, desde el nódulo sinusal, esos son un montón de impulsos nerviosos, ¿sí? Y esos impulsos nerviosos, si nosotros vamos a empezar a mirar cada uno de ellos, ellos tienen diferentes direcciones, ¿sí? Diferentes direcciones. Pero si nosotros hacemos un promedio, si hacemos una media de la dirección de esos impulsos, nosotros vamos a ver que siempre los impulsos nerviosos van a ir de arriba a abajo, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. ¿Sí? De arriba a abajo y de derecha a izquierda. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque si nosotros colocamos electrodos, ¿sí?, cerca de la base del corazón, ¿sí?, siempre esos electrodos, la tendencia es que esos electrodos marquen negativo, ¿sí? Y si colocamos electrodos hacia la punta del corazón, siempre va a querer marcar positivo. ¿Por qué eso? Porque los impulsos nerviosos salen de la base del corazón y van hacia la punta, negativizando la base, positivizando la punta. ¿Entienden? ¿Me entienden el razonamiento? Sí, profe. Sí. Entonces, eso es algo que yo quiero que ustedes guarden muy bien. ¿Está bien? Guarden muy bien eso, ¿verdad? Entonces, la base del corazón, si nosotros colocamos electrodos cerca de la base del corazón, el aparato, la tendencia es que siempre el aparato registre ese electrodo como siendo negativo. Y si colocamos electrodos cerca o relacionados con la punta del corazón, el aparato siempre va a percibir a ese electrodo como siendo positivo. Siempre teniendo en cuenta, ¿por qué? Porque la electricidad se genera en la base y viaja hacia la punta, dejando negativo la base y positivizando la punta. ¿Está bien? Eso es muy importante, porque para la próxima clase, cuando nosotros vayamos a terminar el electro, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a ver dónde se colocan los electrodos, ¿sí? Dónde se colocan los electrodos y cómo el aparato interpreta esos electrodos, ¿sí? Porque ahí nosotros vamos a ver negativo, brazo derecho, positivo, brazo izquierdo, y ahí ustedes se van a dar cuenta, entendiendo esto o teniendo en cuenta esto, se van a dar cuenta el por qué. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que habíamos dado hoy? Não, profe. Cara, eu fiquei com a mão doendo. E golpeé tan fuerte la pared. Porque hay un vecino acá que tiene 2 hijos que suelen jugar partido, bola. Y fican chutando a pared. Y parece lo que es de propósito que cuando yo estoy dando clase, ellos empiezan a chutar la pelota. Y ahora minha mão ficou doendo. Isso é que dá a ser estressado, né? Ah, não, mas não são crianças, já tem mais de 16. Tá bom. Próximo eu faço isso. Não, claro que não.